Vamos a iniciar la primera clase. Que trata sobre los conceptos generales de las estructuras moleculares y fundamentalmente lo que vamos a ver es cómo se representan las moléculas en computadores, que es lo primero que tenemos que conocer para poder trabajar métodos de simulación molecular. Bueno, primero tenemos que entender qué es simulación molecular. Va a ser un término que va a englobar métodos teóricos y técnicas computacionales para poder modelar o simular el comportamiento de moléculas. Y sencillamente se va a tratar de que todos los conocimientos que tenemos de química, todos los conocimientos que se han adquirido sobre sustancias moleculares, se puedan llevar a un computador para poder trabajar con ello y hacer simulaciones teóricas que permitan hacer predicciones o entender cómo ocurren los procesos moleculares. Para eso, lo primero que tenemos que tener es un modelo. Y ese modelo va a ser algo como esto acá, donde tenemos el conjunto de átomos, los enlaces, con la geometría adecuada en el espacio tridimensional para poder, para que ese modelo realmente nos revele algo. Ahora, vamos a ver que eso no es tan sencillo como solamente tener el conjunto de átomos. O sea, teóricamente hay toda una serie de entes físicos dentro de esta representación que en algunos momentos vamos a poder tener presente, pero en otros momentos no los vamos a poder tener presente. De partida, lo primero que tenemos que considerar es que esos entes van a estar intrínsecamente en la molécula, pero que van a ser tan complejos muchas veces que no vamos a poder acceder a ellos y aún así vamos a querer obtener algo de nuestro modelo. Entonces, ¿de qué nos va a servir un modelo molecular en una computadora? Bueno, sencillamente nos va a servir siempre y cuando nos dé alguna información valiosa. Si el modelo no es capaz de darnos una información valiosa, entonces no nos va a servir de nada. Ahora, esa información valiosa puede estar contenida a veces solamente en conocer qué átomo está enlazado a qué átomo, aunque no tengamos la información tridimensional. Si esa información es suficiente para tener alguna información valiosa, bueno, es válido. Pero muchas veces vamos a hacernos preguntas más complejas. Y esas preguntas más complejas solamente las vamos a poder abordar si tenemos una descripción tridimensional adecuada del sistema molecular. Y en ese caso, tendríamos que tener asociado a ese modelo un conjunto de métodos que nos van a permitir obtener esa información. O sea, vamos a tener un modelo que nos va a representar la estructura química, pero además vamos a tener métodos de cálculo asociados a ese modelo que nos va a poder extraer información de esa estructura química. Y básicamente de eso se ocupa este curso. Este curso se ocupa de cuáles son esos métodos que están asociados a la estructura química. Pero para eso, primero que nada, hay que partir conociendo cuáles son las características del modelo, cuáles son las características que va a tener que describir nuestro modelo para yo poder acercarme a tener un punto de partida al cual le pueda hacer preguntas. Ahora, ese modelo acá lo vemos representado en estructuras de plástico. Podríamos tener estas bolas de plástico y podríamos llevarlas, construir el modelo y tenerlo así en las manos. Pero realmente para que esté en un computador, yo lo voy a tener que tener convertido en archivos. Van a tener que haber archivos que van a tener que tener una descripción de esta información. Y vamos a ver que esos archivos van a tener que contener un tipo de información que nosotros vamos a tener que entender para poder trabajar con ella. Y claro, los programas que ejercen los cálculos sobre estructuras moleculares van a tener también que entender la información de esos archivos. O sea, van a tener que tomar la información desde esos archivos y van a tener que llevarlas al método para poder tener resultados. Ahora, nosotros en este curso vamos a abordar justamente los modelos moleculares
y los métodos que se aplican a esos modelos moleculares. Pero nosotros vamos a tener un interés especial por sistemas biológicos. Y vamos a ver que la simulación molecular aplicada a sistemas biológicos va a tener un campo propio diferente al tema claro, de simulación molecular aplicada a moléculas en general. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver que las características de las moléculas en general muchas veces son moléculas pequeñas como esta, de este tamaño, o incluso pueden ser moléculas que tengan una naturaleza completamente distinta, y también se van a abordar con simulación molecular. Ahora, ese campo de la aplicación de métodos de simulación molecular a estas moléculas más pequeñas o a moléculas de otra naturaleza va a ser de más interés para físicos o químicos teóricos y no tanto para bioinformáticos. Para un bioinformático va a ser más interesante tener unas metodologías que van a estar aplicadas a moléculas grandes, moléculas muy grandes como por ejemplo proteínas, como por ejemplo ADN. Esas moléculas grandes, como van a contener tantos átomos, van a tener métodos de simulación molecular muy diferentes a los que podríamos aplicar en moléculas pequeñas como esta. Y esa diferencia también la vamos a ir viendo durante el curso. Ahora, si hay una cosa que es interesante, ustedes como bioinformáticos podrían llegar a abordar también los cálculos de simulación molecular de moléculas pequeñas, porque los conocimientos los van a tener. O sea, van a entender qué es lo que van a necesitar para abordar esas moléculas pequeñas. Y ha sucedido que muchos estudiantes de bioinformática se han ido a trabajar con moléculas pequeñas en los métodos de simulación molecular aplicados a ellas. O sea, que ustedes podrían tener una formación como para poder trabajar con físicos, como para poder trabajar con químicos, si es que así lo quisieran. Porque el conocimiento de cómo trabajar simulación molecular a estas moléculas pequeñas también lo van a tener. A pesar de que el curso va a estar más orientado a moléculas biológicas, porque obviamente la parte de simulación molecular que va a ser más interesante para un bioinformático va a ser justamente la que está aplicada a sistemas biológicos, que les repito, tiene como diferencia el tamaño de las moléculas, lo cual va a ser muy importante. El número de átomos que tenemos aquí en una molécula como esta es bajo, entonces podríamos aplicar algunos métodos que me van a dar cálculos con precisión, mientras que el número de átomos que va a tener una proteína va a ser muy alto comparado con esto. Y entonces vamos a tener que aplicar métodos de simulación molecular que vamos a ver que va a tener una descripción menos exacta, pero que va a ser más práctica a la hora de tener una descripción adecuada de esos sistemas. Ahora, veamos qué diferencias tenemos en sistemas moleculares que nos pueden llevar a distintos tipos de cálculo. Bueno, todos sabemos que los átomos tienen una naturaleza muy distinta. Y si vemos, por ejemplo, la química orgánica, que es la química de los sistemas biológicos, va a tener comprendida átomos muy específicos como el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, a veces azufre, a veces fósforo, pero no más que eso. Rara vez va a tener metales, rara vez va a tener átomos de otra naturaleza. Entonces, a nosotros nos va a interesar realmente la simulación molecular comprendida en esos átomos, o sea, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, formando moléculas orgánicas. Sin embargo, de vez en cuando en las proteínas nos vamos a encontrar también otros átomos, nos vamos a encontrar también metales, y eso también va a ser interesante. Ahora, esos metales van a estar generalmente formando iones dentro del entramado de la proteína, o de la macromolécula en general. Y en ese entramado, esos metales van a tener interacciones con sistemas orgánicos también. Ahora, cuando nosotros nos vamos a los otros elementos de la tabla periódica, vamos a encontrar que existen otras asociaciones moleculares que también son de interés para los cálculos de simulación molecular. Por ejemplo, en los metales vamos a tener que ellos se conforman por enlaces metálicos y electrones que van a estar libres en el sistema yendo de un lado a otro, sin estar concentrados en ningún lado. Eso va a ser tema de estudio de simulación molecular, pero fundamentalmente de físicos. Los físicos van a tener más interés en esto porque obviamente entendiendo los fenómenos de cómo los electrones se trasladan dentro de la estructura metálica, vamos a tener, por ejemplo, descripciones de problemas
de, por ejemplo, conducción, de electricidad, etc. Entonces, vamos a ver que esto no va a ser tema de estudio de un bioinformático generalmente, pero igual es bueno entender cuál es la característica de estos sistemas. Son sistemas donde los átomos están muy ordenados, como vemos acá, y los electrones van a estar libres. Eso se va a poder describir con métodos de simulación molecular que tengan una descripción muy exacta de los electrones. Cosa que vamos a ver más adelante que no va a suceder con sistemas biológicos. En los sistemas biológicos nosotros no vamos a tener una descripción exacta de los electrones. Entonces, este sistema voy a poder también simularlo haciendo una pequeña porción. Por ejemplo, si yo estudio esta porción de acá, podría tener el estudio de una barra entera del metal. Por lo tanto, eligiendo una pequeña porción, podría tener un estudio ya del sistema completo. Mientras que en sistemas biológicos vamos a ver que no es así. En sistemas biológicos vamos a tener que estudiar la proteína completa para poder tener una descripción, ya que no hay una regularidad como existe en estos sistemas. Otros sistemas que también podríamos tener a nivel de estudio son las sales, donde tenemos también iones metálicos y tenemos iones en general, donde son partículas cargadas que también van a proporcionar un orden muy particular. Vamos a ver que lo fundamental en estas estructuras es que ese orden va a estar dado por la compensación de carga de partículas que están con una carga positiva, por ejemplo, van a tener a su alrededor cargas negativas, y las que tienen cargas negativas van a tener a su alrededor cargas positivas, lo cual va a llevar también a un orden. Ahora, a pesar de que estos sistemas son bastante distintos, vamos a ver que tienen algunas semejanzas. Por ejemplo, en el orden. En el orden voy a tener un cristal con un orden muy exacto, y si yo quiero estudiar este sistema también voy a poder tomar una muestra para estudiar una barra completa. Entonces, acá también voy a poder tener la posibilidad de estudiar una pequeña porción del sistema. Y además también voy a tener que hacer una descripción exacta a nivel electrónico. O sea, si yo no logro describir a nivel electrónico este sistema, no va a tener mucho valor el estudio que yo haga. Entonces, aquí también es esencial el estudio de los electrones. Bien, tenemos el caso ya de la formación de enlaces. Por ejemplo, si yo tengo dos átomos de hidrógeno, o dos átomos de cloro, o dos átomos de flúor, yo voy a poder tener la formación de enlaces covalentes entre esos dos átomos, y esos enlaces se van a formar por compartir electrones entre un átomo y el otro. Entonces, si yo tengo compartimiento de electrones, entonces se genera lo que se llama el enlace covalente, y en ese enlace covalente también yo voy a tener una proporción de los electrones, una influencia electrónica importante. De manera que si yo quiero describir lo más exacto posible estos sistemas, voy a tener también que tener una descripción exacta de los electrones. Ahora, en este caso tengo enlaces covalentes para formar sustancias muy sencillas, y hacer el estudio a nivel electrónico no va a ser muy difícil en estos casos. Pero en el caso de moléculas orgánicas, voy a tener que se van a formar más enlaces y las estructuras van a ser más complejas. Por lo tanto, aquí la formación de enlaces ya me va a llevar a estructuras más complejas. Ahora, el número de átomos se ha incrementado desde este caso a este caso. Aquí teníamos, por ejemplo, 2 átomos, y aquí tenemos ya muchos más. Además, vamos a ver que va a aparecer otro concepto acá. Acá tenemos 2 átomos que se colocan siempre de la misma manera. Sin embargo, aquí tenemos un conjunto de átomos formando enlaces, y esos enlaces pueden rotar, de manera que van a aparecer muchas conformaciones de una sola molécula. O sea, si yo roto todos estos enlaces, va a cambiar la estructura tridimensional cada vez que haga una rotación, y eso es algo que se debe describir. Eso no lo tenemos en este tipo de estudio, no lo tenemos en este sistema tampoco, no lo tenemos en este sistema, pero en este sistema ya parece que hay una diferencia de conformaciones posible, que yo podría rotar muchas veces los ángulos y voy a tener el mismo sistema, pero de muchas maneras distintas. Esas maneras distintas son las conformaciones, y la aparición de esas conformaciones me complica el sistema. Y si yo quiero hacer una descripción a nivel de un cálculo teórico, a nivel de cálculos de simulación molecular, yo voy a tener que hacer una descripción muy buena de cuáles son esas conformaciones que van a ocurrir cuando se rotan. Ahora, como podemos ver, la cantidad de posibilidades de que existan distintas conformaciones es muy grande.
por cada átomo que estoy rotando van a aparecer conformaciones distintas. Y además se va a combinar la rotación de cada átomo con la rotación de otro átomo. Por lo tanto, vamos a tener que este problema ya es bastante complejo, porque tendríamos rotaciones y distintas apariciones de la misma molécula, pero en distintas versiones. Esas distintas versiones van a tener contribución al sistema, y como van a tener contribución al sistema, yo las debería describir. Por lo tanto, hacer una descripción de los cambios de conformaciones de una molécula orgánica ya es un tema súper importante, y fíjense que ese tema, de cierta manera, ya se independiza un poco de la descripción a nivel electrónico. O sea, si en estos sistemas hacer la descripción a nivel electrónico era muy importante para saber cómo se conformaba el enlace, o en estos sistemas era muy importante para saber cómo los electrones están libres y se desplazan o producen conducción, o en este sistema es muy importante para entender cómo es que se asocian moléculas que tienen cargas distintas, que justamente provienen de diferencias de electrones también. En este caso, a pesar de que existen los electrones, pasa otra variable a cobrar mayor relevancia, que es cuáles son las estructuras que adopta este sistema en el espacio tridimensional, y cómo se accede a esas estructuras, cómo contribuyen esas estructuras a mi sistema en general. Entonces, a nivel electrónico es muy importante tener información, obviamente, pero las conformaciones pasan a ser una nueva variable que también va a generar mucha importancia. Ahora, cuando tengo varias moléculas orgánicas así, también va a suceder que estas moléculas en un medio se pueden asociar entre ellas. Por lo tanto, vamos a ver que si aquí teníamos una descripción de un sistema a nivel de molécula, aquí vamos a tener la interacción de dos moléculas, y esas interacciones de dos moléculas a veces pueden ser muy importantes, pueden formar asociaciones muy relevantes. Por lo tanto, yo en el caso de moléculas orgánicas también voy a tener que caracterizar la asociación de varias moléculas entre ellas. Y si tengo el caso de una proteína, vamos a ver que ya esto es un sistema molecular donde voy a tener muchas unidades como esta, van a estar presentes por todos lados, y van a ocurrir muchas asociaciones como esta entre distintas unidades. Incluso aquí podríamos tener varias proteínas asociadas, representadas aquí en distintos colores, y esas proteínas asociadas van a tener interacciones entre ellas que van a ser relevantes para el sistema. Si sumo a esto que este sistema podría estar contenido en agua, o sea que esta proteína va a estar rodeada de moléculas de agua, entonces vamos a tener ya un sistema que va a contener muchos átomos sin una regularidad como en este sistema, sin una regularidad como en este sistema, con mucha información, mucho cambio conformacional como en este sistema, y con muchas interacciones intermoleculares como en este sistema. Por lo tanto, la proteína va a tener una componente muy grande, pero que muy grande, de cambios conformacionales e interacciones intermoleculares, y quizás podríamos desechar un poco la información a nivel electrónica, a pesar de que si yo quisiera tener una descripción muy exacta del sistema, yo tendría que considerar la existencia de los electrones en el sistema. Sin embargo, vamos a ver que en simulación molecular lo que nos va a ocurrir es que a medida que los sistemas empiezan a ser más complejos y no requieren de una descripción como tal de aparición o desaparición de interacciones electrónicas, vamos a ver que se van a describir con solamente los centros atómicos y no considerando los electrones que rodean a esos centros atómicos. O sea, que si yo tengo representación de los átomos y no tengo representación de los electrones, igual voy a poder tener una información valiosa, y eso va a originar la aparición de distintos métodos de simulación molecular para sistemas como estos y para sistemas como estos. Para sistemas como estos vamos a ver que los métodos de simulación molecular van a tener una descripción mayor de los electrones del sistema. O sea, la descripción de los electrones del sistema para estos sistemas es esencial. Para estos otros sistemas vamos a ver que la descripción a nivel electrónico no es siempre necesaria, y sí va a ser muy importante tener una descripción de los cambios conformacionales del sistema. Por lo tanto, los métodos que se usan aquí arriba van a ser muy diferentes de los métodos que se usan aquí abajo.
porque las ecuaciones físicas que describen los electrones van a ser bastante distintas a las ecuaciones físicas que van a describir los movimientos de los átomos en el espacio tridimensional sin considerar los electrones. Entonces, los métodos de simulación molecular que usan los físicos van a ser bastante distintos a los métodos moleculares que vamos a usar los biólogos o bioinformáticos. Bueno, vayamos a la pregunta de cómo llevamos una estructura molecular a un computador, que es lo más esencial, lo primero que debemos conocer antes de hacer un cálculo. Si nosotros aplicamos un cálculo a un sistema molecular, es porque ya tenemos el sistema molecular en el computador. Bien, ¿cómo vamos a representar esa molécula en el computador? Bueno, vamos a tener que, para esto vamos a considerar que cada átomo que está acá va a estar en una coordenada. Entonces, yo voy a tener que describir cuál es el valor de esa coordenada de este átomo en el espacio tridimensional. Para yo poder tener una representación de un espacio tridimensional, todos conocemos que existen las coordenadas cartesianas. Y las coordenadas cartesianas, sencillamente lo que van a hacer es que me van a representar cada punto que yo quiera describir en ejes X, Y y Z. Entonces yo podría tomar esta estructura y colocar cada uno de estos átomos en un punto que va a ser una coordenada X, Y, Z. ¿Cómo se hace eso? Bueno, supongan que yo tengo esta molécula que es el agua, y si yo quiero representar el agua, entonces tomo el oxígeno, y él va a estar representado por las coordenadas X igual menos 1,591, y va a ser igual a 0,761, Z va a ser igual a menos 12,176. Tomo el primer hidrógeno, que se llama H1, y tomo el segundo hidrógeno, que se llama H2, y para cada uno de ellos va a haber una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. Bien, con esta información yo entonces tendría la molécula representada en un archivo. Ese archivo va a tener la información a nivel tridimensional de la molécula que yo quiero representar. Entonces con esto yo tengo ya un archivo que contiene la molécula dentro de el computador. Ahora, ¿qué información tengo acá y qué información me falta? Bueno, tengo la información de dónde está contenido cada átomo, pero no tengo una información que es muy importante y es esencial. La información de cómo se une un átomo con el otro. Porque si yo tengo acá que el oxígeno está acá en este punto y los hidrógenos están cada uno en estos puntos, yo no tengo acá cómo saber si este hidrógeno 1 está unido a este OH2 o este hidrógeno 1 está unido a este hidrógeno 2. Porque eso no está descrito acá. Aquí no está descrito dónde están las uniones. Y si yo tuviera una molécula más compleja como esta, por ejemplo, yo voy a tener una lista de átomos, cada uno con su coordenada X y Z, pero yo no voy a tener cómo saber si este hidrógeno está unido a este carbono o está unido a este otro. De hecho, cuando yo lea estas líneas, en esta molécula que ya es más compleja, en esta es bastante intuitivo ver quién debería estar unido a quién, pero en esta que es bastante más compleja, no va a ser tan fácil verlo. Porque voy a tener una lista de 4 hidrógenos, una lista de 2 carbonos y 2 oxígenos. Y esos átomos van a estar sencillamente enlistados con coordenadas X y Z. Pero yo no voy a tener la información de cómo están unidos. Ahora, imagínense que yo quiero hacer este archivo para hacer un cálculo y yo no tengo la información de cómo están unidos. Pues entonces, ¿cómo mi programa de cálculo va a entender el concepto de enlace? Sencillamente con esta descripción no lo va a entender, porque esta descripción no contiene esa información. Esta descripción
va a considerar que cada átomo ocupa un punto en el espacio y nada más. O sea, no está considerando que esos átomos se encuentran asociados entre ellos. Y si eso no aparece así, descrito, entonces mi programa de cálculo no va a poder entender esa información. No va a tener de dónde sacarla. No puede inventarla. Bien, debido a eso es que existe otra manera de representar, que son las llamadas coordenadas internas. Y en estas coordenadas internas vamos a ver que se va a definir la posición de cada átomo respecto al resto de los átomos que componen el sistema, lo cual también va a ser llamado como matriz Z. Bien, aquí en la diapo 5 podemos ver que la matriz Z representa el conjunto de coordenadas internas que definen la posición de cada átomo dentro de la molécula. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el átomo 1, que es un carbono, va a estar acá. Tenemos el átomo 2, que es un carbono, también es este de acá. Vamos a ver que aquí aparece un número, 1,54, y aquí aparece el número 1. Aquí tenemos 3, que va a ser un hidrógeno, con otro número, 1,0. Aquí aparece el 1. Aquí aparece otro número, que va a ser un ángulo. Y aquí aparece otra vez otro número. Bueno, ¿cómo se lee esta información? Bueno, primero tenemos el carbono 1, que va a ser nuestra referencia. Después tenemos el carbono 2, que va a estar aquí. Ahora, ese carbono 2 va a estar enlazado con 1, por lo tanto, él va a tener una distancia de 1,54, así. Esa distancia va a ser con respecto al carbono 1. Eso me quiere decir, eso me está indicando que el carbono 2 está enlazado con el carbono 1 con una distancia de 1,54. Luego viene el hidrógeno 3, y el hidrógeno 3 va a estar enlazado con el carbono 1 con una distancia de 1 ángstrom. Y además va a formar un enlace, va a formar un ángulo de 109,5 grados con respecto al átomo 2. O sea, 2 para 3 forma un enlace con 1 y forma un ángulo con 2 de 109,5 grados. Y con eso yo describí a 3. Bien, tengo el hidrógeno 4 que forma un enlace con 2, como vemos acá, con una distancia de 1 ángstrom y forma 109 grados con 1 y forma 180 grados con 3. Donde este 180 grados ya se refiere a un ángulo diedro o ángulo de torsión. O sea, aquí vamos a tener enlaces, aquí vamos a tener ángulos y aquí vamos a tener las torsiones. Donde las torsiones tenemos que imaginarnos como una interacción entre 4 átomos. Tenemos que considerar que esto es un eje. Tenemos aquí el enlace y este otro enlace va a estar a 180 grados rotado con respecto a este eje. Este concepto lo vamos a abordar más adelante y lo vamos a entender mejor. Pero tenemos que entender por el momento que esta es una rotación de 180 grados porque este 4 está apuntando hacia abajo y este 3 está apuntando contrario. Si este 3 estuviera apuntando hacia el mismo lado de 4, entonces el ángulo diedro sería 0. Pero como está apuntando hacia el lado contrario, entonces está formando 180 grados de esta manera. Por ejemplo, en el caso de 7, está formando un ángulo con 4, un ángulo diedro, que más o menos sería de 30 grados, o algo parecido, o 60 grados quizás. Pero ese concepto lo vamos a ver más adelante porque en esta representación no es tan sencillo de ver. Pero lo que quiero que entiendan es que la descripción que tiene la matriz Z es que toma primero un átomo de referencia y a través de ese átomo de referencia describe el resto de los átomos del sistema. Entonces, a partir de haber definido como referencia carbono 1, entonces yo puedo definir que el carbono 2 forma un enlace con 1, de qué distancia es ese enlace, y aquí me está indicando que ese carbono 2 forma el enlace con 1, que es el que aparece después. Tenemos que 3 forma el enlace con el carbono 1,
4 forma el enlace con carbono 2. Tenemos que aquí tenemos el hidrógeno 5 que forma enlace con carbono 1, como vemos acá. Hidrógeno 6 forma enlace con carbono 2. Hidrógeno 7 forma enlace con carbono 1. Hidrógeno 8 no forma enlace con carbono 2. Y además tenemos qué ángulo están formando todos esos hidrógenos con los carbonos que están a continuación. Entonces, por ejemplo, 3 que forma un enlace con carbono 1 forma este ángulo con el carbono 2. Y los que forman enlace con carbono 2 forman este ángulo con el carbono 1. Y de esa manera yo ubico dónde están todos los átomos. Como pueden ver en esta representación, yo tengo más información que cuando yo analicé las coordenadas cartesianas. En las coordenadas cartesianas yo solamente tenía la posición de los átomos y yo no sabía quién estaba enlazado con quién. Pero acá yo tengo la información de cada átomo y con quién se enlaza cada átomo. O sea, yo voy a poder saber que este átomo está ubicado en un lugar y que se enlaza con este, pero no con estos. Por ejemplo, yo no voy a tener un enlace entre 4 y 1 y eso nunca aparece acá. O sea, 4 forma un enlace con 2 y con nadie más. Entonces, yo voy a tener la información mucho más exacta con esta representación. Como yo tengo la información de los enlaces, entonces se puede decir que la información de la matriz Z es más completa que la información de las coordenadas cartesianas. Sin embargo, vamos a ver que igual esto me genera un problema. Porque imagínense que yo quiera hacer una descripción de una molécula mucho más compleja. Bueno, si yo tengo una molécula mucho más compleja, entonces yo voy a encontrarme con un problema. Que es que para cada átomo nuevo que yo introduzca, tengo que buscar la posición de él con respecto al resto. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tuviera una proteína, donde yo empiezo con el átomo 1 y termino con el átomo 30.000, yo tendría que hacer una descripción del átomo 30.000 con respecto al resto de los átomos. ¿Dónde se ubica el átomo 30.000 con respecto al resto de los átomos? Y eso es demasiada información. Ahora, imagínense el archivo que podría generar si yo hiciera esa descripción tan precisa para una proteína. Si yo generara un archivo así, fíjense que este archivo incrementa su tamaño a medida que pasamos de un lado a otro. O sea, primero aquí tenemos una línea, tenemos dos variables en esta línea, dos caracteres en esta línea. Aquí tenemos 4 caracteres en esta línea. Aquí tenemos 6 caracteres en esta línea. Y aquí tenemos más, y cada vez más, y cada vez más. Y son cada vez más, porque cada vez que yo entre un átomo nuevo, voy a tener que hacer descripciones nuevas con respecto a referencias nuevas. Eso quiere decir que el archivo que genera la matriz Z, cuando la molécula es muy grande, va a ser un archivo muy complejo, con muchas cadenas, con muchas líneas y con muchas irregularidades. Mientras que la matriz Z, mientras que las coordenadas cartesianas, siempre voy a tener la misma cantidad de líneas, por muy grande que sea la molécula. Entonces vamos a ver que el hecho de que la matriz Z tenga más información no quiere decir que sea siempre el archivo más adecuado para usar. Y vamos a ver que esta sobredescripción del sistema, sabiendo dónde están los enlaces de cada cosa, va a estar en este archivo, ¿verdad? Y va a ser útil solamente cuando tenemos moléculas no muy grandes. O sea, para moléculas pequeñas, esta descripción va a ser mejor porque vamos a tener una descripción exacta de los enlaces que se forman. Pero cuando tenemos proteínas, no va a ser así. Entonces vamos a ver que va a ser mejor tener la descripción en coordenadas cartesianas, porque los archivos van a ser más sencillos y va a ser más fácil trabajar con ellos teniendo esa información más acotada y más simplificada. Entonces vamos a tener que, en general, nos vamos a encontrar que matriz Z se va a usar cuando estamos haciendo cálculos en moléculas pequeñas. Y como ya les dije antes, los cálculos en moléculas pequeñas se van a llevar adelante
haciendo descripciones más exactas de los electrones que las contienen. Entonces vamos a encontrar que programas que trabajan con moléculas pequeñas, que van a tener descripciones electrónicas más exactas, se van a llevar adelante con cálculos o sistemas de cálculo o programas de cálculos que trabajan con la información cuántica del sistema. ¿Por qué? Porque la información cuántica es la que me va a permitir acceder a la descripción electrónica de los sistemas. Entonces vamos a encontrar que los programas con los que trabajan los químicos teóricos para describir moléculas pequeñas van a usar generalmente matriz Z y no coordenadas cartesianas. Pero aquellos programas que estén hechos para trabajar con proteínas, ADN o sistemas biológicos van a usar la información de las coordenadas cartesianas, porque vamos a ver que la información de las coordenadas cartesianas va a ser más sencilla para describir estos sistemas tan grandes. Y justamente estos sistemas, o sea, estos programas no van a describir los sistemas a nivel electrónico. Y vamos a ver que va a estar relacionado también el hecho de que al no tener que describir los sistemas con nivel electrónico, va a ser menos importante conocer quién está enlazado a quién, a pesar de que igual se va a tener que considerar por otra vía. Pero vamos a ver entonces que en sistemas grandes no va a ser fácil, no va a ser útil realmente crear una matriz Z. Entonces, repito, hay dos maneras de hacer representaciones de los sistemas moleculares en un computador. El primero es a través de coordenadas cartesianas, donde yo voy a tener una posición X y Z para cada átomo. Esa manera de representar no me permite conocer quién está enlazado a quién. Yo tendría, por ejemplo, la coordenada X y Z para este átomo 8, y tendría la coordenada X y Z para este átomo 2, y tendría la coordenada X y Z para este átomo 1. Pero yo no voy a saber, leyendo el archivo, si 8 está enlazado a 2 o está enlazado a 1. Mientras que con la matriz Z, yo voy a tener la descripción de dónde está cada átomo con respecto a un átomo previo que yo definí como 1. Entonces, cuando yo tenga el átomo 8, yo voy a tener exactamente la información de que está enlazado al carbono 2 con una distancia determinada, formando un ángulo con otro carbono. Entonces, yo voy a saber exactamente, leyendo este archivo, dónde está el hidrógeno 8. Y no me voy a confundir al respecto. Y que yo tenga esa información legible significa que también los programas que trabajan con estos archivos la van a tener igual. Entonces, aquellos programas que necesiten esta información de manera tan precisa van a usar matriz Z, mientras que aquellos programas que necesiten de información menos precisa van a usar las coordenadas cartesianas. Ahora, vamos a ver que crear una matriz Z para un sistema molecular muy grande va a ser muy complejo, porque yo voy a tener que crear información que cada vez va a ser más compleja, porque voy a tener que describir dónde está cada átomo con respecto al resto. Y para describir dónde está cada átomo con respecto al resto, voy a tener que crear líneas muy largas en la matriz Z. Por lo tanto, hacer una matriz Z para una proteína no va a ser algo sencillo, y tampoco va a ser sencillo para un programa leer esa información para después hacer cálculos. Entonces, va a ser más lógico usar en sistemas moleculares grandes coordenadas cartesianas y en sistemas moleculares pequeños matriz Z. Bueno, de las descripciones que vamos a tener a nivel molecular y que va a ser descrita por la matriz Z, vamos a tener que van a estar los ángulos. Y para entender los ángulos, vamos a tener primero que entender que están los ángulos de enlaces, que es algo que está definido para 3 átomos, y están los ángulos dihedro, que es algo que está definido para 4 átomos. En el caso del ángulo de enlace, va a ser un ángulo plano que va a separar 3 átomos. O sea, que si yo tengo un sistema como este, yo voy a tener que el ángulo
va a estar dado, por ejemplo, entre hidrógeno, carbono y oxígeno. Son 3 átomos, donde va a haber un átomo central, que en este caso va a ser el carbono, y ellos van a formar un ángulo de enlace de 124 grados. Y aquí tenemos otro entre oxígeno, carbono y oxígeno, que va a estar dado 125 grados, y entre este hidrógeno, carbono y oxígeno, que va a estar dado por 111 grados, y entre este carbono, oxígeno y hidrógeno, va a estar dado por 106 grados. Eso quiere decir que si yo hiciera una descripción de esta matriz Z, los enlaces que van a aparecer acá van a ser estos enlaces. Perdón, los ángulos que van a aparecer acá van a ser estos ángulos. Y estos ángulos me van a definir a mí, por ejemplo, dónde está la posición de este hidrógeno. Pues en la matriz Z aparecería que este hidrógeno va a estar conectado con una distancia con este oxígeno, lo cual apareciera el hidrógeno formando una distancia con el oxígeno, que tendría el número de ese oxígeno acá, y va a formar un ángulo de 106 grados con este otro carbono, que también va a tener una etiqueta. Entonces, la matriz Z va a poder describir perfectamente estos ángulos sin ningún problema. La otra descripción que va a tener la matriz Z, entonces van a ser las longitudes de enlace, que ya lo vimos antes, que va a estar dada por los enlaces que aparecen acá, que van a ser distancias distintas en función de qué átomos se están uniendo. Generalmente vamos a ver que van a ser distancias distintas entre carbono y oxígeno si hay un doble enlace, y un carbono y oxígeno si hay un simple enlace. Fíjense que la matriz Z no va a tener necesariamente la descripción de si esto es un doble enlace o es un simple enlace. Lo que va a tener es una descripción de la distancia más grande cuando hay un simple enlace y un poco más pequeña cuando hay doble enlace. Entonces, la descripción de longitudes de enlace y ángulos de enlace es algo que va a aparecer en la matriz Z. Ahora, vimos también que van a aparecer los ángulos de torsión. Y vamos a ver que con los ángulos de torsión tendremos que son ángulos que se forman entre 4 átomos. ¿Cuáles serían esos 4 átomos? Bueno, imagínense que tengamos esta estructura donde tenemos un carbono con 3 hidrógenos delante y un carbono con 3 hidrógenos detrás. El carbono con 3 hidrógenos que está delante está representado por estas líneas, y el carbono con 3 hidrógenos detrás está representado por el círculo. Entonces, esta estructura que tenemos acá va a ser lo que sería etano. Recuerden que el etano sería CH3, y este sería el etano, pero si lo estuviéramos observando desde una esquina. O sea, primero vemos el CH3 delante y vemos el otro CH3 detrás. Ahora, ¿cuál sería el ángulo dihedro acá? El ángulo dihedro sería el ángulo que se va a formar entre este hidrógeno, por ejemplo, y este otro hidrógeno de acá. Donde los 4 enlaces que van a participar serían este hidrógeno primero, el carbono que está delante, el carbono que está detrás y el hidrógeno que está detrás. El ángulo que se va a formar acá vamos a comprenderlo si colocamos un hidrógeno tapando al otro hidrógeno. Entonces, si yo cuando miro tengo este hidrógeno tapando este otro hidrógeno que está atrás, o sea, el hidrógeno de adelante tapa al hidrógeno que está atrás, entonces el ángulo que se forma entre ellos, el ángulo dihedro que se forma entre ellos, es de 0. Ahora, si yo roto esta molécula y este hidrógeno se movió hacia acá, fíjense que el hidrógeno se movió ahora hacia este lado, entonces, nuevamente, los 4 átomos son el primer hidrógeno, este carbono, el carbono que está detrás y el hidrógeno que está detrás. Ahora, este hidrógeno ya no está atrás, por lo tanto ya no forma un ángulo de 0. Ahora forma un ángulo que está comprendido por este arco que está acá. Entonces vamos a tener que se va a formar un ángulo que va a ser más o menos de unos 60 grados aquí. Si este hidrógeno se desplazó hasta aquí abajo, si yo saco el ángulo dihedro entre este hidrógeno y este hidrógeno que está acá, nuevamente los 4 átomos serían: el primer átomo es este hidrógeno, segundo átomo el carbono que está delante, tercer átomo el carbono que está detrás y cuarto átomo el hidrógeno que está detrás. Y el ángulo que se forma entre ellos es 180 grados en este caso. ¿Ok? Entonces,
vamos a ver que el ángulo diedro va a ser el ángulo que va a estar mediado por un eje que rota, donde el hidrógeno que yo estoy comparando con el hidrógeno que viene detrás van a estar, para yo poder compararlos tengo que convertir el ángulo que rota, o sea, el ángulo que rota sería el ángulo que está, el enlace que rota, perdón, sería el enlace que está entre el carbono de adelante y el carbono de atrás. Ese enlace va a estar rotando y va a provocar que el hidrógeno se vaya desplazando, dando la vuelta alrededor de un eje. Y yo voy a poder calcular el ángulo de átomos que están en la primera referencia que no rota, con la segunda referencia que sí rota. O sea, el primer carbono con los 3 hidrógenos lo dejo fijo, y el segundo carbono, que está representado por la bola, lo roto, de manera que el hidrógeno va a ir trasladándose de posición. Entonces, si yo tengo inicialmente, tomemos los hidrógenos azules, este hidrógeno con este hidrógeno, el ángulo diedro que se va a formar entre ellos es de 0 grados aquí. Si el hidrógeno azul se movió hacia acá, entonces el ángulo que se forma es 60 grados. Si el hidrógeno azul se moviera hacia acá, entonces el ángulo que va a formar este hidrógeno con este otro va a ser ahora de 120 grados. Si se mueve hacia acá, entonces va a estar formando 180 grados, y así consecutivamente. Entonces, tenemos dos ángulos que tenemos que considerar para hacer una descripción a nivel molecular. El primer ángulo va a ser el ángulo de enlace que está comprendido entre 3 átomos, y el segundo ángulo va a ser el ángulo diedro que está comprendido entre 4 átomos. Si a eso le sumamos los enlaces, que es una relación que está comprendida entre 2 átomos, entonces vamos a tener una descripción de todas las conformaciones posibles de un sistema, que es justamente lo que nos interesa. Fíjense que, como les había dicho antes, cuando tengo moléculas pequeñas, me va a interesar muchas veces hacer una descripción electrónica más que hacer una descripción conformacional. Realmente, cuando tengo un sistema que tiene enlaces, me van a interesar ambas cosas. Pero la descripción electrónica va a tener menos peso cuando los sistemas moleculares van a ser más grandes. En ese caso, lo más importante va a ser la descripción a nivel conformacional. Y la descripción a nivel conformacional se hace considerando estas tres distancias, o estas 3 medidas. La primera medida, longitud de enlace, abarca 2 átomos. La segunda medida, ángulo de enlace, abarca 3 átomos. Y la tercera medida, ángulos diedros, abarca 4 átomos. Si yo hago una descripción de estas 3 medidas, entonces tengo una descripción del sistema molecular o de las conformaciones que podría adoptar el sistema molecular. Bueno, veamos algunos ejemplos de cómo se usa la matriz Z y matriz de coordenadas cartesianas. Y vamos a ver que, por ejemplo, para moléculas sencillas, como el agua, habíamos visto que yo puedo describir el agua solamente considerando una distancia y un ángulo. Entonces, yo tendría aquí los 2 átomos de hidrógeno y el oxígeno, y yo, si defino la distancia que tiene un hidrógeno con el oxígeno, realmente va a ser igual a la distancia que tiene el otro hidrógeno con el oxígeno. Entonces, con una sola distancia y el ángulo que forman entre ellos, yo podría tener una descripción de esta molécula. Si yo tengo el etileno, vamos a ver que yo puedo describirla con una distancia que es la distancia carbono-hidrógeno, que se va a repetir 4 veces. Tenemos que la distancia carbono-carbono va a tener otro valor, y el ángulo que se forma entre hidrógeno, carbono y carbono, y con esos 3 valores yo puedo hacer una descripción del etileno. Si tengo el caso del cloroformo, donde tenemos un carbono con 3 cloros y un hidrógeno, yo tendría la distancia carbono-hidrógeno, la distancia carbono-cloro que se repite 3 veces, y el ángulo que se forma entre 3 átomos se va a repetir en todos lados,
y por lo tanto yo con eso puedo tener una descripción del cloroformo. Ahora, cuando llegamos a una molécula que ya es un poco más compleja, fíjense ya que el número de variables que tengo que definir ya es mayor. Y ese es justamente el problema de la matriz Z, que a medida que yo aumento la complejidad de la molécula, entonces yo voy a tener que crear nuevas variables para describir cómo se comporta esa molécula. Entonces, por ejemplo, aquí tendría todas las distancias, distancia carbono-nitrógeno, carbono-carbono, carbono-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno. Además tendría los ángulos que se forman entre hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, como acá, carbono, nitrógeno, hidrógeno, todos esos ángulos. Además los ángulos diedro que está dado entre hidrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, como acá. Por ejemplo, este sería un diedro que estaría midiendo el ángulo entre este hidrógeno y este nitrógeno, que como pueden ver aquí está a 180 grados. Y también, por ejemplo, otro diedro sería H, carbono, nitrógeno, hidrógeno. O sea, tendríamos este hidrógeno con carbono, nitrógeno, hidrógeno, que aquí está a 90 grados. Bueno, el número de variables que yo tengo que usar en este caso es mayor porque la molécula ya es un poco mayor. Entonces, si llevamos esto a una proteína, vamos a ver que el número de variables que tendría que usar aquí para describir la proteína va a ser muy grande. Y para insertar eso en lo que sería la matriz Z va a ser muy complejo porque los archivos van a quedar con distintos números de líneas, lo cual es algo que va a complicar a los programas a la hora de leer estos archivos. En cambio, las coordenadas cartesianas van a ser útiles cuando tenemos estructuras grandes, y por eso es que si nosotros revisamos las estructuras de PDB, vamos a ver que esas estructuras van a estar en coordenadas cartesianas, y aquí podemos ver cuál es el formato de una estructura PDB. En una estructura PDB primero tengo que definir los átomos, o sea, el nombre átomo significa que la línea que vamos a tener aquí es un átomo. Tenemos un número, que es un conteo de cuántos átomos tiene la molécula. Vamos a ver que va a estar descritos los elementos, que va a ser el nombre, va a ser la etiqueta que va a tener el átomo. Aquí vamos a tener aquí el aminoácido al cual pertenece este átomo. La cadena, porque sabemos que las proteínas pueden tener varias cadenas, o sea, puede ser que tenga dos proteínas formando un dímero, y una puede ser cadena A y la otra puede ser cadena B. Eso va a estar aquí. El número de la secuencia, o sea, este va a ser el aspartico 1, pero por ejemplo si tenemos una secuencia de 180 aminoácidos, el aminoácido 165 va a tener un 165 acá, y si ese aminoácido 165 es una glicina, entonces aquí va a ser gli, y va a tener los átomos de la glicina, los va a tener descrito acá, y el conteo de átomos va a estar descrito acá. Ahora, una vez que tengo eso, aquí van a estar las posiciones X y Z de cada uno de los átomos. En este caso, aquí tenemos las coordenadas X y Z de cada uno de los átomos que componen el aspartico. Ahora, es importante considerar que en esta información yo no podría definir quién está unido a quién. O sea, yo no puedo saber si este carbono CA está unido a este otro carbono, o a este carbono CB o este CG, porque esa información no está aquí. Aquí lo que está es las posiciones, pero no está la información de quién está unido a quién. Por lo tanto, si yo voy a usar un PDB para hacer un cálculo, yo tengo que ser consciente de que esa información de los enlaces no está en el PDB. Vamos a ver más adelante que los programas que se usan para hacer simulación y que necesitan conocer quién está unido a quién, van a tener que crear nuevos archivos para definir los enlaces en el PDB. Porque el PDB como tal no va a tener definido los enlaces. Y si yo observo el archivo, no es sencillo deducir quién está formando enlaces, ya que tenemos aquí coordenadas X y Z de los átomos
pero no tenemos información de quién está enlazado a quién, lo cual podría tener si tuviera una matriz Z, pero la matriz Z sería demasiado complicada y los programas tendrían que consumir demasiado para poder procesar esos archivos. Entonces, es mejor para moléculas grandes, como las proteínas, usar archivos de coordenadas cartesianas, como el PDB. Y por eso es que el PDB es el archivo que realmente se mantiene en las bases de datos. O sea, las bases de datos están puestas en un formato y podrían estar puestas en otro. Pero se prefiere el formato PDB porque es un formato de coordenadas cartesianas que me va a dar la información más eficiente para yo poder trabajar después con programas y hacer procesamiento de esos archivos. Hasta ahora vimos o nos preocupamos por cómo representar los átomos de una molécula y vimos que hay dos alternativas. O lo representamos con coordenadas cartesianas o lo representamos con matriz Z o coordenadas internas. Ahora, hay otros conceptos que también son importantes a la hora de uno hacer descripción del sistema molecular. Más allá de las posiciones de los átomos, que pueden ser muchas, también tenemos que conocer sobre la energía de ese sistema, lo cual va a ser muy relevante a la hora de yo definir cuáles son las conformaciones que va a tener un sistema. Como vimos, en un sistema molecular pueden haber muchas rotaciones. Y si yo tengo un sistema donde puedo rotar átomos, yo voy a tener acceso a una cantidad enorme de conformaciones. Ahora, no todas las conformaciones que vamos a tener en las rotaciones van a ser conformaciones válidas. Muchas de estas conformaciones no van a ser probables, no van a existir, no van a tener realmente una contribución al sistema. Para yo entender cuáles son las conformaciones que contribuyen al sistema y cuáles no, tengo que introducir el concepto de energía potencial, el cual me va a considerar cuáles de estas conformaciones van a tener valores de energía tales que van a ser favorecidos. O sea, en un sistema molecular no todas las conformaciones son igual de válidas, no todas son igual de buenas, porque no todas van a estar presentes. Y si no están presentes, eso quiere decir que no van a describir al sistema, no van a tener una contribución al sistema, no van a existir, no van a estar presentes. Entonces, parte de mi descripción del sistema va a ser definir cuáles son esas conformaciones que sí van a estar presentes, que sí van a tener contribución, cuáles van a ser. Para eso, yo voy a tener que entender cuál es el concepto de energía potencial. Y ese concepto de energía potencial me va a definir sencillamente cuáles son aquellas conformaciones que van a estar presentes en el sistema. ¿Cuáles van a ser? Bueno, aquellas que tengan valores de energía menores. Mientras menor es la energía, pues mejor va a ser esa conformación y más accesible va a ser esa conformación al sistema. Entonces, yo voy a tener que en el sistema no todas las conformaciones van a ser importantes, no todas van a ser relevantes. Yo puedo rotar estos ángulos muchas veces, todos estos enlaces los puedo rotar muchas veces y no todas las conformaciones que obtengo van a ser adecuadas, no todas van a describir el sistema, porque no todas van a tener valores de energía potencial bajos. Muchas de ellas van a tener valores de energía potencial tan altos que no van a poder estar presentes. Y eso es parte de lo que yo debo descubrir. Y eso es uno de los objetivos más importantes que voy a tener en la descripción de un sistema molecular. Ahora, para yo entender
esa energía potencial debo comprender cuáles son los componentes que van a influir a esa energía potencial. Y vamos a ver que va a haber un componente que va a estar relacionado con la posición de los átomos, pero van a haber componentes que van a estar relacionados también con los electrones. O sea, a nivel electrónico, no todas las conformaciones electrónicas son probables. Muchas de las conformaciones electrónicas van a ser también improbables y muchas van a estar contribuyendo al sistema. Tengo un problema entonces, que es que yo tengo descripciones de los sistemas atómicos y fíjense que en las estructuras que mostramos antes, o sea, en las representaciones que mostramos antes, lo mismo, las coordenadas cartesianas que las coordenadas internas o matriz Z, no se considera la presencia de electrones, solamente estamos considerando las posiciones de los átomos. Eso quiere decir que estamos descartando completamente la existencia de electrones, lo cual no es real, porque en los sistemas moleculares los electrones están. Vamos a ver que generalmente vamos a considerar los electrones de otra manera, cuando así sea necesario, pero muchas veces no los vamos a considerar. Y no los vamos a considerar basados en un criterio que va a ser la llamada aproximación de Born-Oppenheimer, que esta aproximación sencillamente enuncia que yo puedo hacer un desacoplamiento de los movimientos electrónico y nuclear. Eso quiere decir que yo puedo considerar que los electrones y los núcleos, o sea, los núcleos atómicos, se mueven a escalas completamente diferentes. Y si eso es así, yo no voy a considerar o a veces los electrones o a veces los núcleos. O sea, yo podría tener cálculos donde considere solamente los electrones y no considero los núcleos, o puedo tener cálculos donde solamente considero los núcleos y no los electrones. Si yo no considero los electrones, entonces puedo tener toda la información en una matriz Z o en un sistema de coordenadas cartesianas. Eso quiere decir que solamente con la información de las coordenadas cartesianas o la matriz Z, yo tengo descrito solamente lo que me interesa, que son los núcleos, y los electrones no los voy a considerar para nada. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, porque los núcleos van a tener una masa mucho mayor a la masa de los electrones. A pesar de que los núcleos y los electrones tienen masas muy pequeñas, la diferencia de escalas entre los núcleos y los electrones es bastante grande. Eso quiere decir que el movimiento de los núcleos no afecta al movimiento de los electrones, o que el movimiento de los electrones no va a afectar al movimiento de los núcleos. ¿Cómo podríamos considerar esto en la vida real? Las diferencias de escalas provocan diferencias en los movimientos, de manera que si yo quiero hacer el estudio de un sistema, podría ignorar el otro sistema si las diferencias de escala son grandes. Por ejemplo, imagínense que yo quiero estudiar a un elefante con una hormiga y esa hormiga está encima del elefante. La diferencia de escala de la hormiga y el elefante es enorme, ya que el elefante tiene una masa muy grande con respecto a la hormiga. Por lo tanto, si yo ignorara el movimiento de la hormiga, al considerar el movimiento del elefante, no estaría cometiendo un error. Porque, ¿qué le puede importar al elefante que tenga una hormiga encima? O sea, el elefante va a tener un movimiento donde la contribución que podría tener esa hormiga encima de él no es nada. O sea, la hormiga encima del elefante no va a tener contribución, ninguna. Lo mismo podría decir si yo quisiera estudiar la hormiga encima del elefante. Yo podría despreciar que el elefante existe, porque para la hormiga sería como estar caminando por un planeta. La hormiga el movimiento de la hormiga no recibiría ninguna influencia del movimiento del elefante, considerando que este elefante esté quieto, por supuesto. Lo mismo podríamos considerar si analizamos el movimiento de los seres vivos, por ejemplo las personas, y quisiéramos sacar la influencia del movimiento del planeta Tierra. Si yo voy a estudiar el movimiento de una persona, yo no considero el movimiento del planeta Tierra. Yo considero que la persona, cuando está quieta,
y no estoy considerando que el planeta se está moviendo. Puesto que el planeta se está moviendo, realmente la persona no está quieta. La persona se está moviendo realmente con el planeta. Pero como hay una diferencia de escala tan grande, yo voy a considerar que el movimiento, que el estado de reposo de una persona es tal reposo porque estoy despreciando la existencia de un planeta. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la diferencia de masa entre la Tierra y una persona es enorme. Entonces yo puedo ignorar el movimiento de la Tierra al estudiar a una persona. Al mismo tiempo, podría ignorar también el movimiento de las personas cuando yo estudio el planeta. O sea, para yo hacer cálculos del movimiento del planeta Tierra, yo no tengo por qué considerar si la Tierra tiene 1000 habitantes o tiene 1 millón. Porque la masa que van a tener todas esas personas comparada con la masa que tiene el planeta es ínfima. Entonces, hay una diferencia de escala tan grande que yo puedo despreciar el movimiento de las personas para considerar el movimiento del planeta. Y eso mismo sucede con los núcleos y los electrones a partir de la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Supongan que el núcleo podrían ser las personas y el núcleo podrían ser el planeta y los electrones podrían ser las personas. Entonces, al yo estudiar el movimiento del núcleo, puedo ignorar el movimiento de los electrones, así como cuando yo estudio el planeta, ignoro el movimiento de las personas. O si yo quiero estudiar el movimiento de los electrones, puedo ignorar el movimiento del núcleo. Así como cuando yo estudio el movimiento de las personas, puedo ignorar el movimiento del planeta. Entonces, vamos a ver que la aproximación de Bohr-Oppenheimer tiene muchas aplicaciones en el área de simulación molecular. Muchas veces vamos a estudiar núcleos y no vamos a considerar electrones. Y muchas veces vamos a estudiar electrones y no vamos a considerar los núcleos. Por lo tanto, si yo quiero definir las energías potenciales de los sistemas, podría considerar que esa energía potencial se debe a parámetros que están relacionados con el núcleo, ignorando parámetros que están relacionados con los electrones. O, si yo quisiera estudiar la energía potencial de un sistema, podría considerar parámetros que están relacionados con los electrones y podría ignorar parámetros que están relacionados con el núcleo. Ahora, hay otro concepto que también es importante entender para el estudio de las energías potenciales. Y es que realmente yo podría describir una molécula no solamente como una energía, porque solamente una energía no va a estar presente en el sistema. O sea, si yo tuviera un líquido con esta molécula repetida muchas veces, vamos a ver que no todas las moléculas que van a estar en ese líquido van a tener la misma conformación. Vamos a encontrar un conjunto de conformaciones. Y ese conjunto de conformaciones, que no es una conformación única, me va a generar un conjunto de energías potenciales. Y a ese conjunto de energías potenciales que van a ser accesibles, que van a ser probables y que van a estar presentes en distintas proporciones, los puedo agrupar en lo que se llama superficie de energía potencial. Esa superficie de energía potencial va a ser el conjunto de valores de la energía potencial para todas las posiciones relativas de todos los átomos respecto al núcleo que componen un sistema. O sea, yo puedo tener la superficie de energía potencial si yo tengo los valores de energía potencial accesibles al sistema. Y yo podría definir la superficie de energía potencial en función de términos del núcleo, en función de términos electrónicos o en función de términos que incluyan núcleos y electrónicos. Entonces, yo puedo hacer la superficie de energía potencial considerando todos los valores de energía potencial, teniendo en cuenta los parámetros que yo decida incluir en la superficie de energía potencial. Ahora, lo importante es que yo entienda que la superficie de energía potencial va a ser el conjunto de valores de energía potencial que van a ser accesibles al sistema. Si yo fuera a construir la superficie de energía potencial, la podría definir como una sábana de valores de energía, donde van a haber valores máximos y van a haber valores mínimos. Esos valores mínimos van a ser los valores de energía potencial más accesibles del sistema. Y los valores máximos van a ser aquellos valores de energía potencial menos accesibles al sistema.
La superficie de energía potencial va a tener un carácter tridimensional, porque yo puedo hacer muchas rotaciones de sistema. Sin embargo, usemos como ejemplo la rotación de este sistema, que sería el butano. Butano, porque fíjense que aquí tenemos un grupo CH3, esto representaría un carbono de un grupo CH2, la bola de atrás representa otro grupo CH2, y este último sería otro CH3, o sea, CH3, CH2, CH2, CH3. Si yo tengo el butano y considero solamente las rotaciones entre los dos carbonos centrales, o sea, entre este CH2 que está delante y este CH2 que está detrás, yo voy a poder ver cómo puedo hacer rotaciones de este CH3 que está acá y ver cómo varía la energía del sistema. De manera que si yo tengo aquí este CH3 con este CH3 solapado, el ángulo diedro que se forma entre estos dos grupos va a ser de 0 grados. Si yo roto el CH3 aquí hacia la derecha, entonces voy a tener que se forma 60 grados. Si pongo el CH3 ahora solapado con este otro hidrógeno, con este hidrógeno de acá, tengo que los dos grupos CH3 van a estar a 120 grados. Si tengo el CH3 abajo, lo más opuesto posible, tengo 180 grados. Si lo tengo acá, tengo a 240 grados. Si lo tengo acá a 360, a 300 grados, perdón. Y aquí finalmente, cuando el CH3 llega nuevamente a su lugar de origen, lo roté 360 grados. Estas son las distintas conformaciones que yo pude elaborar con el butano. Ahora, para yo construir la superficie de energía potencial, tendría que definir los valores de energía para cada una de estas conformaciones. O sea, el valor de energía para la molécula que tiene los dos CH3 solapados, pues la puedo calcular y va a tener un valor alrededor de 21 kJ, lo cual lo puedo representar en un gráfico. Cuando tiene 60 grados, tiene un valor de 0,9 kJ. Si llega a 120 grados, tiene valor de 15 kJ. Y así consecutivamente puedo construir con valores de energía cómo se comportaría este gráfico. Y vamos a ver que cuando tenemos que los dos H3 están solapados, lo mismo al principio que al final de la rotación, vamos a tener los valores de energía más grandes. Mientras que cuando los H3 se encuentran con una inclinación, entonces vamos a tener valores de energía más pequeños. Y fíjense que se van a obtener aquí máximos y se van a obtener mínimos, donde lo que más me va a interesar a mí para la superficie de energía potencial, como habíamos dicho, son los valores de energía más pequeños. Esos valores de energía más pequeños van a estar dados en los mínimos. Y puedo entonces aquí observar que cuando los H3 están opuestos uno al otro, tengo el menor valor de energía de todos. Y es cuando los H3 están a 180 grados. Entonces, en la superficie de energía potencial, tengo el mínimo que está acá, que es el mínimo más grande de todos, y tengo otros mínimos que no van a ser igual de mínimos que este, pero que van a ser mínimos también del sistema. En el caso que tengo 60 grados entre los dos H3, y aquí cuando roté 300 grados, donde originé una estructura que también está a 60 grados entre los dos H3, tenemos que los dos mínimos valen lo mismo, y es un valor que es un poco más alto que el mínimo que obtuvimos acá, pero también va a ser mínimo. Y vamos a tener valores donde los H3 están solapados, pero con hidrógenos. O sea, aquí tendríamos dos H3 solapados, aquí tendríamos un CH3 con un hidrógeno y otro CH3 con un hidrógeno, lo cual sucede aquí y sucede aquí también. Por lo tanto, tenemos dos máximos que tienen igual valor, pero que van a ser máximos del sistema. Por lo tanto, en la superficie de energía potencial, yo voy a poder encontrar mínimos y voy a poder encontrar máximos, donde los valores de energía potencial que más me interesan son los mínimos. ¿Y cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo yo puedo interpretar esto? Bueno, lo puedo interpretar de esta manera. Si yo tengo un sistema que presenta butano en gran proporción, supongan que tengo un frasco con un líquido que contiene butano, yo voy a tener
una mayor población de los mínimos. Eso quiere decir que esta conformación es la que más va a estar y esta otra conformación es la que le va a seguir en abundancia. Y estas conformaciones de acá deberían ser las que menos van a estar. O sea, las conformaciones que tienen máximos son las que menos presentes van a estar en el sistema. Las conformaciones que van a estar en mínimos son las que más van a estar en el sistema. Por lo tanto, yo voy a tener un sistema compuesto por estos mínimos. Fundamentalmente, estos mínimos son los que más me van a interesar. Entonces, no todas las conformaciones que yo puedo obtener, o sea, si yo construyera la matriz Z o las coordenadas cartesianas de todos estos sistemas, vamos a ver que las coordenadas van a cambiar de lugar, ¿verdad? Pero esas coordenadas que cambian de lugar, no todas van a ser igual de probables. Para yo tener una descripción del sistema, voy a tener que elegir aquellos que van a tener mínimos, son los que más van a abundar en el sistema. Por lo tanto, si yo quiero hacer una descripción correcta del sistema, voy a tener que considerar la superficie de energía potencial. La superficie de energía potencial me va a definir a mí que no todas las conformaciones que yo puedo representar están en el sistema. Entonces, muchos de los cálculos que se van a realizar en simulación molecular van a estar justamente guiados por querer obtener mínimos del sistema. Mínimos que van a caracterizar el sistema y van a tratar de descartar la existencia de estos máximos que van a ser menos abundantes en el sistema. Eso quiere decir que no es suficiente con hacer una descripción de la molécula en el computador considerando posiciones atómicas. También tengo que considerar las energías asociadas a esas posiciones atómicas. O sea, el PdB o coordenada cartesiana o matriz Z que yo pueda construir de este sistema va a ser distinto a este, a este y a este. Pero a nivel energético va a tener mayor valor este de aquí y estos dos de aquí, que son mínimos. Algo que debo considerar también acá es que a pesar de que este es el mínimo, más mínimo de todos, fíjense que no es el único que existe, van a existir otros dos que van a tener un valor un poco más alto, que van a estar menos favorecidos por valor de energía, pero se van a favorecer por abundancia. O sea, por cada mínimo global que existe aquí, que va a tener los H3 opuestos, van a existir dos que van a ser menos negativos que este, pero que van a abundar más, porque dos veces obtuve este mínimo, mientras que una vez obtuve este otro. Eso quiere decir que la existencia de estos dos mínimos también va a ser abundante, porque ellos van a aparecer más veces que este de aquí. Y vamos a ver que esto va a ser más dramático cuando tengo moléculas más grandes. Cuando yo tengo moléculas más grandes, un mínimo máximo, así el más mínimo de todos, el mínimo más negativo que voy a obtener, va a ser 1, mientras que los mínimos que se van a obtener, que no son el más negativo, van a ser muchos. Eso quiere decir que podría tener la presencia de mínimos que no son el más negativo de todos, con más abundancia incluso que mínimos que son el más negativo de todos, porque este es 1 y estos son muchos. Ahora, lo importante y lo que quiero es que ustedes entiendan es que yo tengo que hacer una descripción no solamente de las coordenadas atómicas, sino que también tengo que considerar la superficie de energía potencial como aquella entidad que me permite acceder a los valores energéticos de cada una de esas coordenadas que voy a poder representar por cambios conformacionales. Si yo tengo una molécula como esta, yo puedo rotar todos estos enlaces y yo voy a poder acceder a distintas conformaciones. Pero considerando el concepto de superficie de energía potencial, vamos a ver que no todas esas conformaciones van a ser igual de accesibles. Entonces, hay programas de cálculo que lo que van a hacer es tratar de hacerme rotaciones en toda la molécula para poder descubrir cuáles son aquellos valores de energía más
accesibles del sistema y me va a eliminar por completo aquellos valores de energía que no son accesibles al sistema. Y eso también va a ser importante para el estudio de simulación molecular de sistemas atómicos. Por último, vamos a ver otras consideraciones con respecto a los sistemas moleculares que son muy relevantes y muy importantes que consideren para el resto del estudio de este ramo. Vimos que yo puedo representar una molécula por las uniones entre átomos con enlaces. Y así, bueno, yo podría tener una descripción considerando que cada uno de estos átomos tiene una coordenada en el espacio. Yo podría definir la coordenada de este oxígeno, podría definir la coordenada de este carbono, de este otro oxígeno, y así yo voy a poder tener un sistema con el cual voy a poder trabajar. Ahora, a pesar de que la descripción es así, considerando el núcleo, debo recordar que estos átomos tienen un radio, y ese radio no está representado cuando yo le coloco una coordenada al núcleo. Esa coordenada va a estar en el centro del átomo, según mi definición. Pero este radio que va a aparecer aquí va a ser también relevante. Y lo que sucede es que me conviene representar el centro, porque imagínense lo complicado que sería representar las coordenadas de todo este volumen que tenemos acá, de todo el volumen de la esfera. Sin embargo, los programas de cálculo sí van a considerar este volumen, a pesar de que no se vea en el sistema, a pesar de que yo esté trabajando con un sistema así, representado de esta manera, los cálculos sí van a considerar que cada átomo contiene un volumen. Y vamos a ver que muchas veces va a ser, o sea, la mayor parte de las veces va a ser mejor observar el sistema así, pero debemos recordar que el sistema realmente es así. Si yo representara el sistema de estas dos maneras que estoy viendo acá, sería más realista, pero podría ver menos quién está enlazado a quién, ya que estas bolas no me van a permitir ver a mí dónde se forman los enlaces. Por eso es que generalmente en los programas no observamos los sistemas con esta representación. Generalmente los observamos con esta representación. Y a pesar de que las coordenadas están fijas en el medio, sí estamos considerando siempre los volúmenes que contienen cada átomo. Esos volúmenes van a depender del tipo de átomo. No es lo mismo el volumen de un carbono que el volumen de un hidrógeno que un volumen de un oxígeno. La coordenada siempre va a estar dada por un punto, pero los volúmenes van a ser distintos, y esas son definiciones que van a tener los programas de cálculo. Vamos a ver que si yo represento un sistema así, puedo observarlo mejor que si yo colocara la superficie. Si yo colocara la superficie entera en todo el sistema, no podría distinguir bien quién está enlazado a quién. También debo considerar que cuando estoy trabajando con proteínas, yo puedo usar esta representación, pero la cantidad de átomos que voy a estar mirando va a ser tan grande que me voy a perder y no voy a poder observar bien cómo está la secuencia de la proteína distribuida en el sistema. Por eso es que existen estas otras representaciones. Estas representaciones, que tienen la finalidad de ver cómo se forman las alfa hélices, cómo se forman las sábanas betas, o sea, cómo se forma la estructura secundaria del sistema, nos va a permitir observar la estructura global de la proteína. Pero muchas veces vamos a querer estudiar cómo ocurren determinadas interacciones en la proteína. Entonces va a ser conveniente que analicemos, que revisemos esta estructura dentro de esta estructura. Y entonces vamos a tener representaciones híbridas donde yo voy a poder ver toda la proteína así y una parte de la proteína la podría observar así. Así yo voy a poder ver cuáles son los grupos que forman interacciones dentro de la proteína. Sin embargo, tenemos que recordar que detrás de la estructura de la proteína se está considerando todo. Los programas van a estar considerando que esto realmente responde a este tipo de estructura y que a su vez este tipo de estructura tiene volúmenes, por lo tanto vamos a tener un tipo de estructura como esta. En realidad el sistema está tomando los centros atómicos por las coordenadas cartesianas que van a estar en el PDB,
pero los programas de cálculo van a asignar los volúmenes que van a estar asociados a que las estructuras que están aquí van a contener carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos. Eso va a estar considerado en el cálculo, y esto sencillamente va a ser una manera para yo visualizar el sistema. O sea, esta representación lo que me permite es visualizar el sistema. En el fondo, lo que van a estar son las coordenadas de PdB, que van a estar definidas por el centro, y los valores de volúmenes que van a estar definidos según el tipo de átomo que tenemos asociado. Algo más que debemos considerar es que cuando yo tengo la unión de muchos átomos, vamos a tener que cada uno de esos átomos va a tener un volumen, pero ese volumen se va a solapar cuando tenemos varias esferas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si yo tengo un átomo, por ejemplo acá, con este volumen, cuando él se une con este otro volumen de acá, o sea, tenemos dos esferas que se unen, vamos a ver que va a haber un área que intersecta entre los dos que se va a convertir en un plano. Eso quiere decir que la forma esférica de este sistema realmente se va a perder. Pues eso también lo consideran los sistemas, los programas que hacen cálculos con estas coordenadas. Ellos van a considerar que estos volúmenes se solapan y van a considerar que al solaparse esos volúmenes se van a formar aquí superficies más bien planas entre ellos. Y además, juntando todas las esferas que se unen, vamos a considerar también, vamos a ver también que se va a originar una superficie. Y esa superficie que se va a originar va a considerar la parte de la esfera que logró estar al frente. Fíjense, por ejemplo, si yo desarrollo la superficie aquí, tengo una componente de esta esfera, pero hay estas tres esferas acá no tienen una exposición a esa superficie. Entonces, esta esfera me originó una exposición a la superficie y esta también. Pero estas tres de aquí no generaron una exposición a la superficie. Tenemos acá que las demás esferas que están siguen generando exposición a la superficie, pero esta en un arco menor, esta tiene un arco mayor, esta tiene un arco muy pequeño de exposición a la superficie. Y vamos a ver que esa superficie que se va a generar, que va a tener lo que queda de cada una de las esferas, lo que se muestra al exterior por parte de cada una de las esferas, se va a llamar superficie accesible al exterior, o muchas veces superficie accesible al solvente, o área accesible al solvente. O sea, de todas esas maneras lo vamos a poder encontrar. En términos inglés se va a llamar SASA, se va a definir como el SASA, que va a ser la superficie accesible al solvente. Y fíjense que esta superficie es importante porque se va a originar a partir de que van a haber átomos que van a estar escondidos de la superficie, que van a quedar internos a la superficie de sistemas grandes como son las proteínas. Vamos a ver que esa superficie se va a originar al considerar que los átomos tienen volumen, al considerar que ese volumen de los átomos se debe a distintos tipos de átomos, como oxígeno, carbono, hidrógeno, etc. Y va a considerar que el enrollado que origina la proteína va a tener átomos que van a quedar expuestos y va a tener átomos que van a quedar escondidos. Los átomos que quedan expuestos van a hacer la contribución a la superficie accesible al solvente. Ahora, debemos considerar algo más. Ese algo más es que cuando estamos considerando un sistema molecular, debemos recordar siempre que hay movimiento, hay cambio conformacional, hay distintas conformaciones del sistema. Esas distintas conformaciones del sistema llevan a la definición de distintos valores de energía. Recuerden, y esos distintos valores de energía se comprenden en la superficie de energía potencial. Bien, si yo tengo distintos cambios conformacionales, eso quiere decir que estas esferas se van a estar moviendo. Y si estas esferas se van a estar moviendo, esta superficie va a estar variando. Eso quiere decir que la superficie accesible al solvente
no va a ser única y estática, va a tener variaciones. Puede ser que en un cambio conformacional estas tres esferas que estaban escondidas se muestren y aparezcan y tengan contribución a la superficie. Por lo tanto, vamos a ver que un sistema, para yo poder describir la superficie accesible al solvente, la superficie accesible al exterior, voy a tener que también considerar los cambios conformacionales. Eso puede querer decirme que distintas conformaciones me van a originar distintas superficies de energía potencial. O sea, me van a originar también distintas superficies moleculares y el área accesible al solvente va a ser variable también. Entonces, el área accesible al solvente no va a ser un concepto estático, no va a ser un área única del sistema. Van a haber un conjunto de áreas accesibles al solvente que van a ser accesibles al sistema y van a estar dados por las conformaciones que el sistema va a tolerar. Aquellas conformaciones que van a tener valores de energía bajos. Y eso se va a deber a los volúmenes de los átomos y los cambios conformacionales que van a tener esos átomos a medida que se mueven en el sistema. Y con eso terminamos los contenidos por hoy.